Hola a todos, bueno, ya sabéis quién soy Noelia, guía turística, trabajando aquí en la comarca del Bierzo, en la provincia de León, y hoy estrenamos el primer episodio de Guía de Guías, una lista de reproducción en la que os contaré todo sobre la profesión de ser guía. Así que, antes de empezar con esta lista de reproducción de Guía de Guías, quería presentarme y quería presentar mi historia. Así que hoy en Guía de Guías os cuento toda mi historia. Claro, pero ¿por qué tengo que contaros mi historia? Bueno, creo que es muy importante, ya que me vais a ver por aquí, espero que bastante, y os daré consejos de la profesión, os explicaré cómo funciona todo, etcétera, o al menos así mi perspectiva, claro. Pues creo que antes de eso es mejor que me conozcáis, ¿no? Porque yo tengo una vida, tengo pues una trayectoria y tengo pues varias cosas o consecuencias, actos, decisiones pues que he ido tomando a lo largo de mi vida que me han hecho crear Guías Bierzo y que me han hecho pues hoy estar aquí hablándoos a vosotros. Claro, para contaros mi historia pues voy desde el principio. Nací en 1997, nací en Ponferrada, bueno, en el hospital de Ponferrada, pero mis 3 primeros años los pasé en Fabero. Mi padre trabajaba en el mundo de la mina del carbón, como casi todo el mundo de aquella en esta zona, pero mis padres, que en realidad son de Astrada, cerca de Santiago de Compostela, en Galicia, se habían criado en casas, así que ellos bueno, se habían venido aquí al Bierzo, también tenemos familia aquí, a trabajar en el mundo del carbón y vivían en un piso, decidieron bueno, pues comprarse una casa y la compraron pues cerca de Camponalaya. Ahí en esa casa fue donde realmente me crié pues toda la vida hasta que me fui a estudiar la universidad afuera, ¿no? Creo que donde yo me crié es importante porque también marcó una manera de ser, pues mi personalidad, mi creatividad incluso puede estar muy relacionado con eso, o yo así lo creo. Donde yo vivía era una casa de campo, hay todo campo alrededor, hay más casas, hay más gente, pero no había muchos niños y los que había normalmente estaban solo en verano. Entonces yo con los niños que socializaba pues era en el colegio, algún día en el parque, en los cumpleaños, etcétera, pero no tenía al lado de la puerta de mi casa a mi vecino que tenía una niña o un niño con el que jugar, eso pues, no lo tenía, ¿no? Entonces yo era muy solitaria y yo tenía muchísima imaginación y yo misma pues me montaba mis películas, mis paranoias y jugaba sola, jugaba a hacer en el arenero de mis vecinos, que no era un arenero, estaban haciendo una obra y jugaba pues allá a hacer mis formas, decía que hacía como bizcochos dulces de arena, bueno, pues todo dando la imaginación, sobre todo porque estaba sola. No sola en el sentimiento de que me sentía sola, no, pero sí que es verdad pues que era imaginación y toda creatividad al poder. Por supuesto, mi madre también siempre me ha influido. Bueno, yo creo que mi familia toda es creativa, más o menos, pero todos tienen pues, al menos como algunas partes en las que sí que demuestran más esa creatividad. Yo creo que todo el mundo la tiene en realidad, pero es verdad que bueno, con mi madre pues quizás sea la más creativa, lleva yendo toda la vida a pintura, manualidades, también fue a costura, por ejemplo, le encanta el mundo del arte, de la historia, de cosas manuales con tus manos, todo lo artesanal, jabones, tés, yo que sé, conservas, todo eso es que le gusta mucho, bueno, nos gusta en casa. Y bueno, esa creatividad la he tenido por un lado de yo sola con mi imaginación porque estaba sola y por otro lado pues también lo que obviamente en el entorno en el que te crías, con quien te crías pues también te lo va a dar, ¿no? Y en este caso pues mi madre me dio pues ese amor ya a la historia del arte y también esa creatividad. Ahí pasé, bueno, pues como os decía, pues toda mi infancia, niñez, adolescencia, claro que sí. Y algo muy curioso es que yo de pequeña ya vendía cosas, ¿no? Yo vendía pulseras que hacía yo, ya os digo que se me daban bien las manualidades, se me daban muy bien las pulseras y empecé a hacer pulseras. Las hacía con los típicos cables estos que te vendían en el bazar y ya las vendía de pequeña, claro, yo creo que por céntimos, y esto con 6 7 años, no menos creo, pero tampoco mucho más, vaya. Y nada, era algo, pues era mi hobby, o sea, cuando no tenía otra cosa que hacer, pues a mí lo que me gustaba era hacer pulseras. Después en la ESO, yo estudié en Campo Naraya, en Las Monjas, que se le llama así popularmente, es el Instituto Carmen Sayés de Monjas Concepcionistas, era el que más cerca nos quedaba de casa, tanto mi hermano como yo estudiamos ahí. Y ahí, pues yo en la ESO, pero ahí ya vendía pulseras más elaboradas, de mejor calidad, ya no eran de plástico, eran de cola de ratón.
y bueno, a la gente le gustaba. Me acuerdo que en el Mundial que España ganó, en el Mundial de Fútbol que España ganó, pues una profesora me dijo, mira, ¿y por qué no me haces una pulsera con los colores de la bandera de España, rojo, amarillo, rojo, ¿no? Y yo le dije, pues sí, venga, podemos probar. Y pues se pusieron de moda, entonces durante todo el curso pues vendí tropecientas pulseras de esas, la verdad. Es algo que me encantaba hacer, me sigue gustando, a día de hoy sigo haciendo algunas pulseras, llaveros, bueno, algunas cosas cuando tengo tiempo, que es prácticamente nunca, pero sí que sería un hobby que me volvería a gustar tomar de nuevo, ¿no? Y claro, ¿por qué os cuento esto? Pues porque ya se me daba bien vender, ¿no? O sea, ya valoraba lo que era mío, lo que era artesanal, lo que era pues hecho con mi dedicación, con mi tiempo, esfuerzo, y ya lo valoraba tanto como que yo no regalaba las pulseras, a alguien sí, pero por lo general yo vendía las pulseras, ¿no? A día de hoy os digo que sigo haciéndolas muy de vez en cuando y las regalo todas, claro que sí. Entonces, bueno, pues puede que esa creatividad, esa manera de emprender, entre muchas comillas, pues quizás ahí se me fuese puliendo, mejorando. Después, con 16 años, hubo un momento que marcó un antes y un después en mi vida. Sí que es cierto que el mundo de la historia del arte, del turismo, los viajes, era algo que me gustaba mucho, que me llamaba la atención, pero es verdad que hubo un viaje con 16 años a Italia. En el instituto al que iba, en Campo de Araya, en Las Monjas, canonizaban a la monja Carmen Sayés, que en el pasado había fundado la congregación y que además, bueno, pues había como creado esos colegios e institutos. Entonces, bueno, pues aprovechando esa excusa, pues nos fuimos todos todos los que quisimos, claro, a Italia. En Italia creo que habíamos estado 8 días, hicimos un recorrido pues, por lo típico, ¿no? O sea, quitando el norte de la zona de Milán, el resto todo prácticamente, pues Venecia, Florencia, Roma, Capri, Nápoles, bueno, pues vimos un montón de cosas que me gustaron mucho. Ya me gustaba, insisto, pero es verdad que ese viaje fue como el primer gran viaje de verdad que había hecho en mi vida, y lo que más me gustó del viaje no fueron los monumentos, que obviamente también porque Italia, pues como otros países, es espectacular. Los monumentos, ya os digo, me llamaron la atención, pero lo que más me gustó fue la guía que tuvimos durante todos los días. Teníamos una guía acompañante que nos iba, bueno, pues iba con nosotros en el autobús y nos iba explicando los sitios, etc. Claro, a mí es que me enamoré de ella, de su profesión, quiero decir, la forma en la que hablaba, las bromas que hacía, cómo nos contaba la historia de una manera tan sencilla, pero tan entretenida, y que hacía que, joder, que con 16 años y nos habíamos pequeños y más grandes, que nos quedáramos pues con eso que ella que nos contaba, ¿no? Fue algo que me impactó muchísimo, me gustó muchísimo, y me acuerdo cuando volví, pues yo dije que a mí lo que más me había gustado de Italia era la guía que habíamos tenido que nos lo había explicado todo, ¿no? Ahí creo que sí que fue ese momento en el que se marca un antes y un después. Ya me gustaba, pero es ese momento en el que digo, ostras, pues 16 años ya te empiezas a plantear a qué te puedes llegar a dedicar, ¿no? Y ahí ya fue el momento en el que dije, bueno, pues igual el turismo, dedicarme a esto, a guía incluso, bueno, puede ser una buena idea para mí, ¿no? Así que nada, pues seguí estudiando, hice el bachiller, y como era lo que me tocaba, claro, no, hice el bachiller de ciencias, hice el de la parte de sociales, obviamente, cogí arte, por supuesto que sí, economía, por supuesto que sí, era algo que me gustaba también. Y esto porque ya dicen, bueno, segundo de bachiller, selectividad, tal, tenéis que pensar a qué os queréis dedicar, y yo ya tenía clarísimo que quería hacer turismo. O sea, directamente quería hacer la carrera de turismo. Le pregunté a gente que yo conocía qué opinaban de la carrera, qué tal, qué cual, y la verdad que casi todo el mundo me habló fatal de la carrera, pero bastante mal, como diciendo, es que no te enseña nada de patrimonio, ni de arte, ni de tal, es todo economía. Y yo hubo un momento en el que me planteé y dije, bueno, pues en vez de estudiar, o sea, si voy a estudiar turismo y me van a dar todo economía, pues igual es mejor que estudie economía y después me hago un máster de turismo o no sé. Entonces, bueno, estuve a punto, pero descubrí la Universidad de Coruña, turismo, el grado en turismo que tenían en Riazor, al lado de la playa, una zona preciosa, y me gustó mucho por las asignaturas que, como lo enfocaban, prácticas todos los años, así que decidí hacer la carrera de turismo, que era lo que yo realmente quería. Si me equivocaba, pues me equivocaba, ¿no? Pero yo quería hacer eso. Y nada, una carrera maravillosa, que siempre lo voy a decir, repetiría una y mil veces más. No digo lo mismo del máster, pero sí de la carrera, la verdad, del grado en turismo. El primer año pues es todo introductorio a,
pero ya las primeras prácticas del primer año, bueno, unas de ellas, porque todos los años había prácticas, incluso tenías unas obligatorias, pero tú podías coger a mayores voluntarias si querías, o sea, lo que ellos querían es que hicieras un currículum. Yo cuando salí de la carrera tenía un año trabajado de prácticas, pero sí que era un año trabajado y tenía pues un mínimo de experiencia, al menos hablando con el público, que eso ya es lo más básico, ¿no? Entonces en el primer año las prácticas fueron de guía, claro, fueron de guía turística por Coruña. Esto era como, no sé si sigue haciendo, ojalá se siga haciendo porque era maravilloso, la verdad. Es como un convenio que hace el ayuntamiento con la Universidad de Turismo y con los colegios de Coruña. Entonces los de prácticas nos preparábamos las visitas guiadas y se las hacíamos de manera gratuita, claro, a los colegios de Coruña. Entonces te podía tocar Torre de Hércules o te podía tocar casco histórico también de la villa, o creo que era también el castillo de San Antón, bueno, yo no recuerdo. Yo creo que estuve tanto en la Torre de Hércules, sí, estuve en la Torre de Hércules y en el casco histórico de Coruña. Y yo estaba acojonada, ¿no? Lo siguiente, o sea, yo una persona súper tímida, aunque no lo parezca, muy introvertida, me costaba muchísimo hablar en público, pues yo cogí, me preparé las visitas, me las chapé, lo que al principio pecamos todos de hacer y después ya te olvidas de chapártelas, ¿no? de memorizártelas, porque no funciona así, o creo que no funciona así. Y la verdad que tras mucho esfuerzo y tal, las primeras visitas no me gustaron mucho, pero es que las últimas visitas yo dije, joder, es que qué suelta estoy, no me puedo creer que me sienta tan cómoda, o sea, me acordaba de esa guía de Italia constantemente, ¿no? Y me gustó mucho, me gustó mucho. Después, claro, yo tenía un problema muy grande, que eran los idiomas. Casi todo el mundo llevaba un muy buen nivel de inglés, el mío era muy mal nivel de inglés. A ver, malísimo tampoco, porque yo sabía más de lo que pensaba, pero es verdad que era muy mal nivel, un nivel malísimo, la verdad. Y claro, yo cuando una cosa no se me da bien intento hacer todo lo posible por mejorarlo. A veces hay cosas que se me escapan, claro, pero en cosas en las que yo puedo hacer algo por mejorarlo, pues voy a hacer todo lo posible. Y en este caso, pues dije, a ver, si se me da muy mal inglés, ¿cuál es la manera más rápida en verano, cuando ya no tenga clase, de mejorar inglés y de no perder los miedos y tal? Y empecé a investigar, también me empecé a preguntar a la gente que conocía, tal, y lo que decidí fue irme de voluntaria. Y me fui de voluntaria a Inglaterra, cerca de Londres, a una hora de Londres más o menos, en Birmingham, como dicen ellos, en el Barnes Close. Nada, era una zona rural, o sea, estaba de la ciudad como en bus a media hora, creo recordar, y básicamente era como un tipo hostal, albergue, en el que iban sobre todo profesores a hacer pues campañas pues de más, bueno, pues brainstorming, por ejemplo, se juntaban allí pues para tomar decisiones en cuanto a X cosas, cómo preparar el siguiente año académico, cosas así. Entonces te tocaba hacer de todo, ¿no? Esto es como un hotel pequeñito rural en el que desde que cortas el césped, arrancas las hierbas malas, cortas las rosas, pero también lavas la ropa, haces la comida, sirves, recoges, bueno, un poquito todo. Lo bueno, claro, que era todo en inglés y a mí ya me servía porque las primeras salidas que tiene la carrera de turismo, las que más suelen predominar es hoteles, tema de alojamientos, ¿no? Recepción, lo que sea. Entonces a mí para ir creando un poquito de experiencia y encima mejorar el inglés, pues fenomenal. Fue una experiencia que al principio lo pasé fatal porque no sabía prácticamente decir nada en inglés o pensaba que sabía menos y por, por necesidad te vas soltando, ¿no? Y aprendes que de eso se trata. Pero bueno, fue una experiencia muy buena y tan buena fue que la volví a repetir, ¿no? Pero bueno, me volví a España y solo estuve un mes allí, más o menos. Lo que me quedaba de verano, pues aproveché para hacer las prácticas obligatorias de primero de carrera, que eran alojamientos, que eran hoteles. Y yo seleccioné el Palacio de Canedo, por supuesto que en mi tierra, o sea, porque yo tenía muy claro que quería trabajar en mi tierra, en mi Bierzo, que me quería volver para mi comarca donde estaba mi familia y era el lugar que a mí me hacía feliz realmente. Eso lo tuve claro desde el minuto uno. Después hice segundo de carrera, ese verano no hice nada, bueno, las prácticas en agencia de viajes sí, pero no me fui fuera ni nada. También me sirvieron pues un poquito para cómo saber organizar un viaje, por ejemplo, lo cual a día de hoy pues sí que utilizo bastante. Y nada, hice tercero de carrera. Ese verano me fui para Inglaterra de nuevo, para la zona de Birmingham, porque el primer año, el primer voluntariado que hice, conocí a una chica alemana con la cual, bueno, pues me hice
pues, bastante amiga, hicimos bastante amistad y pues aprovechamos pues, para vernos y para ir juntas. Lo bueno es que entre nosotras hablábamos en inglés. El caso es que estuvimos en otra zona, no, o sea, sí en Birmingham, pero no donde había estado, era otro lugar, era Heller's House, una casa que estaban preparando para que fuese Airbnb, un tipo hostal. Entonces nos tocaban hacer funciones que nada tenían que ver con alojamiento de hotel como tal, sino que era, pues, yo qué sé, por ejemplo, pintar un mueble, mejorar el jardín, crear un huerto, bueno, pues cosas que no tienen tanto que ver con el alojamiento como tal o ese mundo de los hoteles, pero es como la previa. Entonces al final también te viene bien para aprender y a mí lo que me importaba realmente era el inglés. Volví pues, a la universidad, claro, cuarto de carrera. En cuarto de carrera teníamos unas prácticas que eran las más largas de la carrera y yo por supuestísimo que sí, las cogí en el Bierzo y ya las cogí en el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Y a mayores, como yo hacía las prácticas ahí, cuando tienes que decidirte qué trabajo de fin de grado hacer, pues yo lo que hice fue, pues mi fin de grado, mi TFG fue una visita guiada interpretativa al Castillo de los Templarios de Ponferrada. Claro, o sea, yo tenía clarísimo ya que quería ser guía, que me quería dedicar a ello, ¿no? Entonces digo, pues ya que tengo que perder el tiempo en hacer un trabajo, pues voy a hacer un trabajo bueno para estar yo contenta, pero que encima pueda usar en un futuro y del que incluso me pueda beneficiar de mi periodo de prácticas, ¿no? Entonces a mí me fue genial, la verdad, o sea, tenía acceso a documentación, podía ver el castillo por dentro, por fuera, todo lo que me daba la gana para la visita, podía preguntarle a la gente, o sea que la verdad que estoy muy contenta de esa decisión que tomé en su momento. Nada, acabé el TFG entregado, notaza, yo muy contenta y ese verano me volví a ir de voluntaria. En este caso me fui a Irlanda y después me iba a ir a Birmingham una vez más para coincidir con mi amiga. El caso es que en Irlanda iba a estar un mes y medio, al final me tuve que venir antes a España. Ese mes y medio, bueno, esa época, que estuve poco tiempo, vaya, en Irlanda, donde estuve pues un tipo palacio de Canedo, pero a la irlandesa, o sea, un sitio de bodas súper lujoso, súper selecto, precioso, todo súper bien cuidado, todo súper bien organizado. Hacíamos de todo, ¿eh? Ahí cortábamos la hierba, quitábamos las flores que estaban feas, que quedaban feas en las fotos para los novios, ¿no? Poníamos sillas, hacíamos de comer, dirigíamos el tráfico, bueno, de todo, la verdad que de todo, absolutamente de todo. Ahí también hubo un festival motero súper curioso que no tenía nada que ver con el hotel, pero nos lo pasamos, vamos, genial. Por desgracia, yo ya arrastraba una lesión en la rodilla, lesión, bueno, que sigo arrastrando a día de hoy, ya tengo mis trucos para mejorarlo, y bueno, pues allí me lesioné la rodilla, pero nada, me vine para España, entonces a Birmingham pues ya nada, me quedó esa espinita de que no volví a Birmingham desde el segundo voluntariado, y la verdad que algún día iré donde fui voluntaria y todo, porque bueno, pues me hace ilusión ir, la verdad. Pero bueno, eso, acabé cuarto, acabé el voluntariado, ya no volví de voluntaria a ningún sitio y en este país pues yo creo que tenemos exceso de titulitis a veces y lo digo porque hice un máster, que no me arrepiento de haberlo hecho porque me abrió puertas que a día de hoy puede que me hayan traído aquí, sí, pero es verdad que fue un máster en el que yo no aprendí nada, prácticamente no aprendí nada porque era un máster de turismo, era turismo urbano y gestión de empresas turísticas. No todo, pero prácticamente todo lo que dimos en la carrera, en el grado de turismo, ya lo habíamos dado. Igual si hubiera estudiado turismo en otro sitio, o igual si hubiera estudiado económicas y me hubiese hecho ese máster de turismo, pues sí, pero después de haber realizado turismo los 4 años, pues yo creo que no me aportó mucho. Una experiencia, sí que lo estudié, bueno, en Santiago de Compostela, lo estudié, una villa, ciudad, un lugar, patrimonio de la humanidad espectacular y maravilloso, la verdad, eso me hizo mucha ilusión. Pero vamos, que no. Hice el máster y el máster también tenías que hacer un TFG, o sea, un TFM, trabajo de fin de máster. Y lo que yo hice, pues claro, una vez más, tenía que ser algo del Bierzo y que yo ya viera que podía aprovechar. Y como era un máster más de dirección de empresas, pues decidí que el máster fuese aprovechándome del TFG que ya tenía creado, de ese producto, ¿no?, real que existía, pues lo que hice fue crear una empresa en base a ese producto, es decir, crear una empresa de visitas guiadas. Eso pudo ser el pre-Guías Bierzo, sin ser exactamente lo mismo, pero bueno, ya sí que me dio pues como unas bases, ¿no?, para saber qué hacer después. El máster también tenía unas prácticas que, lógicamente, las hice aquí en el Bierzo. Las hice con una empresa
con la que a día de hoy sigo colaborando, una empresa muy bonita, Vinatur, y se dedican sobre todo al mundo del turismo activo. Sobre todo lo que hacen son campamentos escolares. Entonces ellos, ¿para qué me querían a mí realmente en las prácticas? Bueno, que les echas una mano en lo que pudiera y sobre todo para crear visitas guiadas. Es decir, sus campamentos escolares, los niños que van a sus instalaciones no solo hacen paintball o kayak o rutas o juegos, sino que también pues a veces y muchas les solicitan cultura. Entonces lo que quería era que yo diseñase una visita guiada por León, otra por Ponferrada y otra por Las Médulas, pues para poder hacerlas yo como guía con ellos. Y claro, ¿qué pasó? Bueno, yo estaba ahí en proceso de hacerlas y no, y llegó la pandemia y llegó el confinamiento, entonces pues no, yo no podía estar ni ellos trabajando ni yo, así que pues nada, yo seguí desde casa, acabé esas visitas, me dieron las prácticas igualmente, claro, aquí todos nos adaptamos, acabé el máster con esa finalización de las prácticas y claro, he estudiado turismo, me estoy especializando en el turismo, acabo de acabar mis estudios y hay un parón a nivel mundial por un virus, el coronavirus. Ahí te planteas muchas cosas. Ahí te planteas si he hecho bien, si me tenía que haber dedicado a otra cosa, porque mira lo que acaba de pasar. Igual se pasa rápido, como igual está aquí unos cuantos años y esto pues hace que me tenga que dedicar a otra cosa. Pero bueno, tampoco era un agobio. Es decir, yo sabía que si no trabajaba de lo que yo había estudiado, no pasaba nada. Si en un momento tenía que llegar y trabajar de lo que fuera, yo lo iba a hacer igualmente. O sea, yo lo que no quería era no trabajar, yo quería trabajar. Pero bueno, mientras la situación no mejoraba y tal, pues yo lo que decidí, como quería y soy, ¿no? Ser guía turística, pues lo que hice fue escribir visitas guiadas. Pues mejoré el casco histórico de Ponferrada, creé una visita guiada a través del Camino de Santiago, otra por Molina Seca, una parte por Villafranca. Bueno, me fui creando como lo más típico del Bierzo, lo que a mí me gustaría enseñar el día de mañana, por si el día de mañana lo necesito. Y bueno, casualmente comencé a trabajar, ante todo pronóstico, pues comencé a trabajar y en un hotel, encima de turismo. Era de lo mío, porque al final trabajar en un hotel, como decía, es una de las principales salidas que tiene la carrera, pero bueno, yo empecé a trabajar en la recepción. Sí que es verdad que al principio mi figura me querían como un poco que les echase una mano en recepción, pero pues conducir una furgoneta y llevar a los turistas a los sitios emblemáticos del Bierzo y explicarles la historia, es decir, querían que hiciese lo que yo quería, que era visitas guiadas, pero por culpa del COVID y de la situación, pues no fue tan fácil, no, eso no se podía juntar demasiada gente ni grupos de otras familias, con mascarilla pues era todo un rollo, bueno, ya sabemos, ¿no? Cada uno tuvo sus complicaciones en esta situación tan mala. Entonces, bueno, pues trabajé simplemente en recepción, con sus idas y venidas, con sus cierres de hotel, con sus aperturas de hotel, etcétera. Y yo ahí me di cuenta de que no me gustaba nada trabajar en la recepción de un hotel, pero sí había algo que me gustaba mucho. Y lo que me gustaba mucho era hablar con los clientes. O sea, yo hacer el check-in, el check-out y cuando los clientes te preguntaban cosas de qué puedo hacer y qué tal, es lo único en realidad que me gustaba. Y yo ya lo sabía, pero es que ahí todavía estaba reforzando más mi teoría de que a mí lo que me gustaba era vender mi tierra, contar mi tierra, explicarla y sobre todo enseñarla, ¿no? Al final, bueno, pues el COVID tampoco se acabó en realidad, así que al final el hotel en el que yo trabajaba cerró una temporada, nos volvieron a contratar. Bueno, seguí un poquito hasta que conocí a mi gran amigo, familia para mí, a Chema, y los dos tenemos un sentimiento por el Bierzo pues muy fuerte. Los dos queríamos enseñar el Bierzo, venderlo, difundir, poner en valor la cultura, la historia, el patrimonio que tenemos. Y teníamos algo más claro todavía, y es que nosotros, que los dos vivimos fuera temporadas, los dos queremos vivir en el Bierzo para siempre y nos encantaría que nuestros hijos también vivan en el Bierzo. Esta es una tierra, para los que lo sabéis, pues bueno, ya lo sabéis, pero los que no conozcáis el Bierzo, su historia, es una tierra muy castigada por el cierre de la minería del carbón. Para bien o para mal, las minas han cerrado y hay que buscar alternativas, ¿no? Entonces, nosotros desde el primer momento que
que empezamos a hablar de esto, coincidimos en que lo mejor sería abrir una empresa de visitas guiadas y bueno, pues ya le pusimos el nombre de Guías Bierzo, empezamos a trabajar en enero y en marzo pues ya nos lanzamos y abrimos de verdad la empresa. Yo el primer mes de Guías Bierzo, en enero y febrero, hasta marzo incluido, yo seguía trabajando en el hotel, entonces para mí fue una locura, o sea, yo tenía jornadas, es verdad que eran continuas, pero eran de 8 horas y los fines de semana trabajaba por la mañana o por la tarde, ya no me acuerdo, madre mía, parece que fue ayer, pero es que ya no me acuerdo, creo que era por la mañana, hacía pues visitas guiadas y así pues podía seguir trabajando por la tarde en el hotel. Claro, eso implicó que al principio yo había días que no dormía ni 2 horas, ni 3, que no descansaba, días libres que no tuve, muchísimas horas dedicadas, muchísimas horas con un ordenador, mi ordenador que era de estos retráctiles, bueno, como se diga, que son los que se convierten en tablet, pues que no veía bien, que era el ordenador que llevaba el máster para pillar apuntes. Bueno, al final fue un sobreesfuerzo que ahora, por supuesto que ha merecido la pena cada segundo, cada minuto que pasé, pero al principio sí que fue una auténtica locura. Montar una empresa de visitas guiadas, creando productos, creando una página web, aunque obviamente tuvimos ayuda, por supuesto que sí, la web nos la creó nuestro amigo César, que es increíble, maravilloso, pero es verdad que eran muchas cosas al principio y era todo un cacao, la verdad. El caso es que, bueno, íbamos creciendo, poco a poco íbamos montando la empresa, íbamos ampliando destinos, siempre en la comarca del Bierzo, por ahora, siempre. Es decir, empezamos con el castillo, seguimos con el casco histórico, después con las Médulas, con Tebaida, con Villafranca, con Molina Seca, ahora con Cacabelos, el castillo de Cornatel, el tour gastronómico. Bueno, hemos ido pues poco a poco, según por capacidad podemos ir manejando, pues vamos aumentando visitas guiadas, ¿no? Y nada, realmente esta es mi historia. Llevo 3 años, más de 3 años, dedicando prácticamente todos los días de mi vida, si no todos los días de mi vida, a nuestra empresa, a nuestro sueño, a Guías Bierzo, una cosa de la que estoy completamente enamorada y muy orgullosa. Me encanta mi trabajo, con sus pros y con sus contras, porque hay cosas que también son muy complicadas y que agobian muchísimo, pero a mí me encanta lo que hago, me encanta vender mi tierra y seguir haciendo todo lo posible para que así sea. Así que ahora que ya conocéis mi historia, pues poco a poco os iré desvelando pues trucos, consejos, cómo ser guía turístico, por ejemplo, cómo sacarse ese carné, esa acreditación, que será el próximo capítulo. Lo primero de lo que os voy a hablar es de cómo ser guía turística, cómo sacarse ese carné, pero también ya no solo temas legales, sino también lo que hace falta tener como persona para poder ser guía turístico. En fin, este trabajo me encanta, me apasiona y ahora me lanzo a una nueva aventura, a enseñarte a ti que tú también puedes ser un muy buen guía de turismo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que me dejéis en vuestros comentarios qué es lo que más os ha llamado la atención de mi vida, por ejemplo, y nada, que también me gustaría que me dijerais de qué queréis que os hable, es decir, qué preferencias tenéis, porque a mí pues hay ideas que se me pueden ocurrir y hay otras pues que me las vais a tener que decir vosotros. Eso, claro está, quiero que sea una comunidad en la que no solo hable yo y de lo que me dé la gana a mí, sino que vosotros también me preguntéis. Así que nada, acuérdate de suscribirte, darle a la campanita y estate atento para nuevos vídeos. Nos vemos muy pronto. Gracias.